Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de lectura, nuestra primera clase de lectura. Mi nombre es Vanessa Centeno y hoy vamos a empezar hablando sobre el uso del idioma español. Empecemos hablando de el uso de mayúsculas. ¿Qué se escribe con mayúscula inicial? Primeramente, la primera palabra de un escrito y la que vaya después de un punto, ¿sí? Cuando empezamos a escribir un ensayo, lo que sea que estemos escribiendo, la primera palabra siempre vamos a empezar con letra mayúscula. Al terminar cada oración, solemos poner un punto. Después del punto que iniciamos una nueva oración, la primera palabra de esa siguiente oración llevará letra mayúscula. También todos los nombres propios, ya sean los nombres de personas, de lugares o nombres geográficos, ¿sí? Tenemos aquí algunos ejemplos. Hablamos de, por ejemplo, América, va con mayúscula. Los Estados Unidos va con mayúscula. Pero sí, vean cómo nada más en los Estados Unidos solo las palabras Estados Unidos es lo que lleva mayúscula, no los. Los no es parte del nombre del país. Por eso se escribe con minúscula. Tenemos Nueva York, la ciudad. Tenemos mar Adriático. Adriático es el nombre del mar, así que va con mayúscula. Tenemos el río Hudson. Hudson va con mayúscula, ya que es el nombre del río. Ahora, tenemos muchos nombres de lugares, de lugar llevan un genérico, ¿sí? Este nombre común clasificador no se considera parte del nombre, así que van a ir en minúscula. Por ejemplo, estamos hablando de un genérico como río, mar, sierra o montaña. Miren el siguiente ejemplo. Tenemos río Amazonas. Vean por favor cómo la palabra río no está en mayúscula. La razón por la que no está en mayúscula es porque es el genérico, ¿sí? Es un río. Amazonas, sin embargo, es el nombre del río. Ya que es el nombre, entonces se pone en mayúscula. Lo mismo pasa con la palabra, con el mar rojo, ¿sí? Mar va con minúscula, rojo, siendo el nombre del mar, va con mayúscula. Ahora también tenemos los nombres de las estrellas, las constelaciones, los planetas y los satélites. Por ejemplo, tenemos la constelación Osa Mayor. Osa Mayor es el nombre de la constelación, así que la letra O y la letra M irán en mayúsculas. También es estrella polar, ¿sí? Ahora, estrella no es un genérico, no estamos hablando de estrellas en general, ¿sí? Estamos hablando de que ese es el nombre total completo de esta estrella. Esa estrella se llama estrella polar. No decimos cómo se llama esa estrella o se llama polar, no. Si decimos cómo se llama esa estrella, decimos esa es la estrella polar. Y puesto que es el nombre, todo va en mayúscula. Y tenemos el nombre del planeta Venus, como es nombre, va con mayúscula. Ahora tenemos, por ejemplo, la palabra sol, luna y tierra. Se escriben con mayúscula en contexto astronómico cuando se menciona como el nombre del astro o planeta, ¿sí? Si lo estamos diciendo en otro contexto, entonces se escribirá en minúscula. ¿A qué me refiero a decirlo en otro contexto? Miren los ejemplos que tenemos. Tenemos Mercurio no tiene luna, ¿sí? Luna es simplemente el sustantivo, una luna, ¿sí? No lo estamos usando como nombre. El nombre de la luna que tenemos aquí en nuestro planeta Tierra es luna, por eso iría con mayúscula, pero en este caso no. Entonces iría con minúscula. La siguiente dice la tierra de la maceta, ¿sí? No nos estamos refiriendo, cuando decimos la tierra, no nos estamos refiriendo en contexto astronómico, nos estamos refiriendo a simplemente la tierra que encontramos fuera, ¿sí? Entonces, puesto que no nos estamos refiriendo a el planeta, va con minúscula. Y cuando decimos también, por ejemplo, está muy fuerte el sol, ¿sí? El sol, nuestro sol no es el único, ¿sí? El sol de nosotros, el nombre de tal es sol, iría en mayúscula. Pero si nos estamos refiriendo a sol en general, este iría con minúscula.
También tenemos los nombres de instituciones, entidades, organismos, departamentos, divisiones administrativas, partidos políticos, edificios públicos. Todos estos se escribirán con mayúscula. Por ejemplo, tenemos Departamento de Estado. El nombre del departamento es este, es Departamento de Estado y por eso se escribe con mayúscula. La Secretaría de Salud, ¿sí? Es una división administrativa. Ese es el nombre de la división administrativa, ¿sí? Entonces va con mayúscula Secretaría y Salud. Los títulos de libros, de películas, cuadros, piezas musicales, esculturas, todos van a llevar mayúscula inicial, pero pongan atención, simplemente en la primera letra, ¿sí? Miren, por ejemplo, digamos, El jinete polaco. Este es el título, perdón, de un libro, ¿sí? En la única letra en la que se pone mayúscula es en la E. No se pone ni en la J ni en la P, simplemente en la primera letra. También los documentos históricos, decretos, cualquier documento oficial, ¿sí? Todas las palabras en él llevarán mayúscula, ¿ok? Ahora, me refiero a las palabras significativas. Por ejemplo, tenemos carta de derecho. Vean cómo la C y la D llevan mayúscula, porque las palabras significativas sería carta y sería derecho. La D no es una palabra significativa, así que esa la dejamos en letra minúscula. Vamos a hacer un poquito de práctica para aplicar los conocimientos adquiridos. Veamos la primera oración. La primera oración dice, la Asociación de Enfermeras se reunirá en Nueva York. En esta oración tenemos dos errores. ¿Pueden adivinar cuáles son o pueden aplicar su conocimiento para adivinar cuáles son? Veamos. Los dos errores serían la A en asociación debe de ir en mayúscula, tanto como la E en enfermeras. ¿Por qué? Porque este es el nombre de la organización, Asociación de Enfermeras, ¿sí? Entonces, la A va en mayúscula y la E va en mayúscula. En el siguiente ejemplo tenemos el Departamento de Justicia tiene una oficina en el edificio Capitol. Este tiene 3 errores. El primer error es la mayúscula debe de ir en la D de departamento y en la J de justicia, ¿sí? Otra vez, este es el nombre de la entidad, ¿sí? Se llama Departamento de Justicia. Entonces, debe de ir con mayúscula la D y la J, ¿sí? Ahora, el último error es que aquí en nuestra primera oración nos pusieron con mayúscula la palabra edificio Capitol. La palabra edificio debe de ir con E minúscula. ¿Por qué? Porque el nombre del edificio no es edificio Capitol. El nombre del edificio es Capitol. En la siguiente tenemos, el alcalde habló en el desfile del Día del Trabajo. Este tiene 3 errores. Vamos a ver cuáles son. Primeramente, la palabra alcalde. La palabra alcalde es un genérico. Esa no debería de ir en mayúscula. No es ni el nombre de la persona, no es más que un genérico, entonces tiene que ir en minúscula. Sin embargo, día del trabajo, este sí tiene que ir en mayúscula. ¿Por qué? Porque así se llama el día del trabajo, con la D mayúscula y la T porque son las palabras significativas. Del no es una palabra significativa, así que se deja en minúscula. Finalmente tenemos la ciudad de Monterrey en California, está situada sobre el Océano Pacífico. Esta tiene 2 errores. ¿Saben cuáles son? Primeramente, es que en este caso nos pusieron a letras mayúsculas donde no se debe, ¿sí? Primeramente en ciudad. Ciudad es minúscula, ¿sí? Recuerden que es lo que hablamos sobre, por ejemplo, el río Hudson. Río iba con minúscula, es lo mismo aquí. Ciudad de Monterrey. Ciudad es el genérico.
La ciudad se llama Monterrey, ¿sí? En California está situada sobre el océano. El nombre del océano es Pacífico, ¿sí? No es Océano Pacífico. Así que la O en océano debe de ir en minúscula. Ahora pasaremos a los signos de puntuación. Empecemos con el punto, ¿sí? El punto puede ser usado de diferentes maneras. Una de las maneras es cuando indicamos gráficamente el final de una oración, el final de una frase, de un párrafo o de un texto total, ¿sí? Si lo estamos usando de esta manera, entonces van a existir tres tipos de puntos. El primero sería el punto y seguido. El punto y seguido va a separar dos oraciones escritas, una enseguida de la otra, y que pertenezcan al mismo párrafo, ¿sí? Cuando vamos a hacer la separación de estas dos oraciones, tenemos que usar el punto y seguido. La siguiente es cuando tenemos, la siguiente es punto y aparte. Esta sucede al final de un párrafo para separar párrafos entre sí, ¿sí? Si yo termino de escribir un párrafo y le pongo un punto señalando el final de ese párrafo, puedo empezar a escribir otro párrafo, ¿sí? Y a este punto se le llama punto y aparte. Es el que va a mostrarla o enseñarnos la separación entre los párrafos. Finalmente tengo el punto final. El punto final va a representar el final de todo el escrito o todo el texto. Si estoy escribiendo una carta, si estoy escribiendo un ensayo, al final, cuando ya terminé de escribir todo, el punto que lleva al final, a eso se le llama punto final. Ya no va a haber más después de eso. Otra forma en la que usamos el punto es después de abreviaturas, ¿sí? Por ejemplo, puedo poner PAG punto, ¿sí? Porque estoy abreviando por página, ¿sí? La palabra por página se abrevia PAG, así que le pongo un punto. Si uso ART, punto, porque es la abreviatura de artículo, ¿sí? Si yo quiero decir artículo, en vez de escribir toda la palabra completa, escribiría ART, y como es una abreviación, le pondría un punto. También cuando lo pongo detrás de las comillas, detrás de los paréntesis y las rayas de cierre, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, entre comillas, puse, tú y yo no tenemos ya nada de qué hablar, ¿sí? Están, como pueden notar, las comillas. Entonces, como este es toda la oración, es mi oración completa, está entre comillas, el punto iría después de las comillas, ¿sí? Si esta oración estuviera puesta en vez de comillas entre paréntesis, el punto iría después también de los paréntesis. Otro de nuestros signos muy usados es el de la coma. La coma es es hacer una pausa breve, ¿sí? Dentro de una oración o de una frase, ¿sí? Una de las formas en que podemos usar la coma es para delimitar incisos y la coma se pondría una delante del comienzo del inciso y la otra al final. Miren el ejemplo que tenemos. En este ejemplo tenemos Marta, la sobrina de Francisco, no estuvo presente en la conferencia. En este caso, el inciso sería la sobrina de Francisco, ¿sí? ¿Por qué es este un inciso? Porque nos está señalando quién es Marta. Entonces, nos está diciendo que Marta nos está especificando que es la sobrina de Francisco. Como este es el inciso, tiene que traer una coma antes, después de la palabra Marta, y al terminar el inciso, coma. La siguiente es cuando queremos separar palabras o elementos equivalentes a una enumeración, ¿sí? Si en una oración estamos poniendo una lista de cosas, en vez de ponerlo en forma de lista, los podemos dividir con una coma. Miren el ejemplo, dice, Antonio era
sabio, prudente y cortés, ¿sí? En este caso, tenemos la enumeración de buenas cosas que tiene Antonio, ¿verdad? Es sabio, es prudente y es cortés. Lo estamos dividiendo con comas, por ejemplo, sabio, coma, prudente. Aquí podríamos poner una coma, pero miren, tenemos la conjugación y que sustituye a la coma. Tenemos también, usamos una coma cuando se invierte el orden regular de la oración. Digamos que nosotros podemos decir la oración, decimos comúnmente la oración de una manera. Si invertimos el orden regular de esa oración, entonces vamos a tener que poner una coma. Miren el caso de si vas a llegar tarde, no dejes de avisarme, ¿sí? Por lo regular diríamos, no dejes de avisarme si vas a llegar tarde. Esa es la forma regular en que lo diríamos. Pero como estamos invirtiendo el orden, entonces vamos a tener que poner una coma. Entonces decimos, si vas a llegar tarde, coma, no dejes de avisarme. La siguiente es cuando la ponemos detrás de complementos introductorios encabezados por expresiones preposicionales. ¿Qué es una expresión preposicional? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, digamos, pues tenemos en cuanto a, respecto de, con respecto a, en ese caso, en relación con, y tenemos muchos más, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo en esta oración que dice, en ese caso, nos quedamos en casa. La parte que dice, en ese caso, es una expresión preposicional. Entonces usamos la expresión preposicional, coma, y continuamos con nuestra oración. También lo usamos detrás de determinadas palabras o frases de transición. ¿Qué es una frase de transición? Aquí tenemos varios ejemplos. Algunos de estos es esto es decir, ahora bien, en primer lugar, ¿sí? Cada vez que usamos alguno de estos tenemos que poner una coma. Miren la oración que tenemos. Por lo tanto, los que no tengan entrada no podrán ingresar al recinto. Nuestra frase preposicional es por lo tanto. Entonces, lleva coma. Por lo tanto, coma, los que no tengan entrada no podrán ingresar al recinto. Ahora hablaremos de las oraciones completas. La construcción de oraciones se refiere a cómo se crean las oraciones. Para crear una oración tenemos tres elementos básicos. El primero es el sujeto. El sujeto se refiere a quién o de qué se trata la oración. Luego tenemos el predicado. El predicado nos va a indicar lo que el sujeto es o lo que el sujeto hace. También podemos decir que es la acción que está efectuando el sujeto. Y por último, todas las oraciones deben de expresar un pensamiento completo. Vamos a ver el ejemplo de esta oración. Como oración tenemos el teléfono está sonando. Vamos a ver si tiene los tres elementos básicos para hacerla una oración completa. Primeramente, tiene un sujeto, nos está diciendo quién o qué. Sí, en este caso nos está diciendo quién o qué. El qué sería el teléfono. Entonces, este sería nuestro sujeto. Ahora veamos si tiene un predicado. Recuerden que el predicado nos indica lo que el sujeto es o lo que el sujeto hace. ¿Qué es lo que hace el sujeto? En este caso, el teléfono. Bueno, pues el sujeto está sonando. El teléfono está sonando, así que esto lo haría nuestro predicado. Ahora, finalmente, sabemos de que esta oración sí está expresando un pensamiento completo. Lo sabemos porque sabemos qué sucedió y qué estaba implicado. ¿Qué sucedió? Estaba sonando. ¿Qué es lo que estaba implicado el teléfono. Entonces esto lo hace un
una oración completa, ya que cumple con los 3 elementos básicos. También tenemos el caso de oraciones que son muy cortitas, pero no por eso dejan de ser completas, ¿sí? Piden a alguien que haga algo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos estos 3 ejemplos. Tenemos esta oración que dice: "Siéntate". La siguiente: "No corras", y la última: "Déjame tranquilo". Estas son oraciones muy cortitas, pero sin embargo, sí son oraciones, ¿sí? Tenemos el predicado, que es la acción, pero no vemos el sujeto, ¿sí? Ahora, el sujeto está integrado en la orden. Es a la persona a la que se le habla. Si yo le digo a usted, siéntese, ¿sí? Incluso aunque no tenga ahí que yo le estoy diciendo a usted, usted siéntese, se sobreentiende que le estoy hablando a usted. Así que usted sería el sujeto, ¿verdad? Y sin embargo, si tenemos aquí la acción, siéntese, o no corras, o déjame tranquilo, ¿sí? Entonces, estas, incluso aunque son muy cortas, muy pequeñitas, sí son completas. Miren, tenemos aquí otros ejemplos que vamos a ver. Dice, la mujer de la recepción está esperando al señor Williams, ¿sí? ¿Cuál sería el sujeto en este caso? Recuerden que el sujeto es de qué o de quién hablamos. En esta oración estamos hablando de la mujer de la recepción. Este sería nuestro sujeto. Ahora, el predicado, recuerden que es la acción. ¿Qué es lo que está haciendo el sujeto? Bueno, pues está esperando al señor Williams, entonces este sería nuestro predicado, ¿sí? Ahora vamos a checar el último punto para saber si es una oración completa. ¿Tiene sentido esta oración? ¿Expresa un pensamiento completo? Pues sí, porque entendemos perfectamente cuando leemos la oración que dice, la mujer de la recepción está esperando al señor Williams. Así que como nos está dando un pensamiento completo, esta es una oración completa. Vamos a ver el siguiente, dice, el señor Williams bajó la escalera. Otra vez, sujeto, ¿qué o quién? El sujeto en este caso sería el señor Williams. ¿De quién estamos hablando o de qué estamos hablando? Estamos hablando del señor Williams, haciéndole nuestro sujeto. ¿Qué hace? ¿Cuál es la acción de el señor Williams, de nuestro sujeto? Bajó las escaleras. Entonces, este sería nuestro predicado, ¿sí? Y otra vez checamos el punto número 3. Vamos a ver si es una oración completa, si nos está dando un pensamiento completo. El señor Williams bajó las escaleras, nos está dando un pensamiento completo, así que esta es una oración completa. También tenemos lo que se conoce como oraciones independientes y oraciones subordinadas. Una oración independiente nos va a expresar un pensamiento completo y puede funcionar por sí sola, ¿sí? Por ejemplo, tenemos comenzó a nevar, ¿sí? Cuando yo digo esta oración, se da a entender perfectamente, comenzó a nevar. Es un pensamiento completo, ¿sí? Y puede funcionar si la pongo solamente así, funciona perfectamente. Ahora, por lo contrario, tenemos las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas no expresan un pensamiento completo, así que no pueden funcionar de manera independiente. Por ejemplo, tenemos después de que Emily ganó el concurso. Si yo digo esta oración así, no se da a entender, no es un pensamiento completo. Así que a esto es a lo que le llamamos una oración subordinada, ¿sí? Ahora, para crear una oración que sea gramáticamente correcta, ¿sí? Tenemos que agregar una oración independiente a la oración subordinada, ¿sí? Y lo vamos a hacer poniendo una coma. Por ejemplo, después de que Emily ganó el concurso, si se dan cuenta es la misma
oración que teníamos en la oración subordinada. Después de que Emily ganó el concurso, ahora le pongo una coma, ¿sí? Y lo complemento con una oración independiente. Saltó de alegría. Ahora tengo mi oración subordinada acompañada de una oración independiente y esto crea una oración completa. Ahora sí, después de que Emily ganó el concurso, saltó de alegría. Las oraciones mal construidas suceden cuando una oración independiente se vincula con otra oración independiente, más sin embargo no tienen una puntuación adecuada, ¿sí? A veces simplemente no se utiliza ningún tipo de puntuación entre estas dos oraciones independientes, ¿sí? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Terry quiere irse ahora, está cansada. Como podemos ver, en esta oración no tenemos ningún tipo de puntuación entre medio. Sin embargo, simplemente al oírlo nos damos cuenta de que los pensamientos no están completos. Sabemos que son dos oraciones independientes, pero no vemos ningún tipo de puntuación. En este caso, podemos ver las dos oraciones independientes, ya que la primera, otra vez tenemos Terry quiere irse, ahora está cansada. Nuestra primera oración independiente sería Terry quiere irse ahora, ¿sí? Y la segunda sería está cansada. Sin embargo, como no tiene ningún tipo de puntuación entre medio, esto la hace una oración mal construida. Vamos a ver el siguiente ejemplo, dice, me creas o no es verdad, no te mentí, ¿sí? También tenemos dos oraciones independientes. La primera oración que tenemos debe de ser, me creas o no, es verdad. Y la siguiente, no te mentí. Nuevamente no tenemos ningún tipo de puntuación entre estos dos pensamientos, así que estos son oraciones mal construidas. Sin embargo, hay formas en que podemos corregir estas oraciones. La primera puede ser agregando un punto tal vez a algún signo de interrogación o de exclamación y de esta manera podemos separar las oraciones. Por ejemplo, ahora tenemos Terry quiere irse ahora. ¿Ven cómo le agregamos un punto aquí? Y la siguiente oración era está cansada. Al agregarle el punto aquí, estamos separando nuestras dos oraciones independientes y ahora sí tenemos pensamientos completos. Terry quiere irse ahora, está cansada. Otra forma en que tal vez podríamos corregir sería por medio de agregar una conjunción. Podríamos poner, digamos, a la palabra y o otro tipo de conjunciones que nos ayuden a mejorar nuestra oración. Podríamos agregar punto y coma, dos puntos, paréntesis que nos ayuden a unir estas oraciones. O simplemente podríamos tal vez tratar de volver a escribir una o ambas de las oraciones, ¿sí? Para hacerlas con pensamientos completos. Para finalizar nuestra clase vamos a hablar de la construcción paralela. Esta es una regla gramatical en donde todos los elementos en la oración son similares, ¿sí? Y así es que se deben de escribir de manera similar. Tenemos el ejemplo en la siguiente oración. Observe bien esta oración. Dice, cuando Jim estaba haciendo dieta, habitualmente comía solo arroz integral, pollo a la parrilla, ensalada y se daba un gusto con helado descremado de postre, ¿sí? Si yo veo esta oración, pues realmente no le veo nada de malo, pero si ponemos atención, vamos a encontrar si esta es una construcción paralela o no. Primeramente, tenemos que encontrar los elementos similares, ¿sí? Los elementos similares en esta oración sería lo que Jim come habitualmente, ¿sí? Lo primero que nos está diciendo que come habitualmente es arroz integral.
La siguiente es pollo a la parrilla, después ensalada y también nos está diciendo se daba un gusto con helado descremado de postre, ¿verdad? Ahora, los primeros 3 elementos en la oración, ¿sí? Son paralelos. Sin embargo, el cuarto es diferente, ¿sí? Ya que empieza con un verbo. El verbo se daba. Ahora, podemos comprobar si hay paralelismo colocando cada uno de los elementos después de la introducción. La introducción decía que Jimmy estaba haciendo dieta, ¿sí? Decía, cuando Jimmy estaba haciendo dieta, ahora vamos a empezar a colocar cada uno de los elementos. Habitualmente comía solo arroz integral, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver, el siguiente elemento era el pollo. Cuando Jimmy estaba haciendo dieta, habitualmente comía solo pollo a la parrilla. Muy similar esta oración a esta oración, la primera oración a la segunda oración. Lo único que estamos cambiando es cada uno de los elementos, ¿verdad? Los que eran similares. Y hasta ahorita vamos bien, se ve bien la oración. Vamos con la siguiente, el siguiente elemento que era la ensalada. Cuando Jim estaba haciendo dieta, habitualmente comía solo ensalada. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sin embargo, el cuarto elemento ya no tiene sentido si se lo agregamos a la introducción, porque entonces diría, cuando Jim estaba haciendo dieta, habitualmente comía solo se daba un gusto con helado descremado de postre. ¿Recuerdan esa parte en la primera oración de que decía se daba un gusto con helado descremado de postre? ¿Sí? Que es esta parte, se las enseño. Aquí la tenemos. Se daba un gusto con helado descremado de postre. Este era el cuarto elemento. Y nuestra introducción, pues es la primera parte. Y si la podemos ver, está en todas las otras oraciones. Aquí lo tenemos, ¿sí? Comía solo hasta acá, ¿sí? Todo esto es nuestra introducción. Lo de amarillo es a los elementos que eran similares, pero este elemento se daba un gusto con helado descremado de postre, ya no quedó en esta, ya no quedó bien cuando se la agregamos a nuestra introducción. Así que por esto esta oración no está correctamente paralela. Sin embargo, la podemos corregir, ¿sí? De la manera en que la podemos corregir es que tal vez podemos eliminar la parte que dice se daba gusto con, ¿sí? Si eliminamos esta parte, podemos juntar ahora sí los 4 elementos, ya que todos serán sustantivos. Y quedaría así nuestra oración. Cuando Jim estaba haciendo dieta, habitualmente comía solo. Recuerdan que esto es nuestra introducción de la oración. Y ahora sí vienen todos los elementos. Arroz integral, coma, pollo a la parrilla, coma, ensalada. Aquí ya no ponemos coma porque tenemos el artículo y ahora nuestro cuarto elemento, helado descremado de postre. Ahora sí podemos decir que tenemos una oración paralela que está construida correctamente, ¿sí? Bueno, pues con esto damos por terminada nuestra lección de hoy. Espero que les sirva. Les comento que dentro de las diapositivas que les pongo en la clase, en las presentaciones, viene más información, vienen más prácticas y también viene información extra. Por ejemplo, lo de los tiempos verbales, que es importante que también sepan. Por favor, revisen esa sección y espero verlos en la siguiente clase. Muchas gracias y hasta luego.